una investigación a cargo de Nancy Flores que tiene que ver precisamente con estas organizaciones que supuestamente estarán observando la legalidad, estarán observando también que el proceso electoral se realice pues con base en el propio Estado de Derecho. El problema aquí es que decíamos, pues estas organizaciones, en su mayoría asociaciones civiles, pues no se han caracterizado precisamente por ser imparciales, se han caracterizado por estar vinculadas a partidos políticos de derecha que hoy son oposición y también a organizaciones con intereses creados, incluso vinculadas a organizaciones de carácter empresarial. Le estamos invitando además a que ingrese, decíamos, a www.contralinea.com.mx, en donde encontrará los detalles de esta investigación de Nancy Flores. Observación electoral en manos de asociaciones civiles opositoras a la 4T. Asociaciones civiles opositoras al gobierno de López Obrador y a la 4T presionan al INE bajo dos falsos argumentos. Uno, que el instituto no tiene solidez para garantizar el proceso electoral presidencial. Y dos, que hay una elección de Estado. Esto último en consonancia con la narrativa de los partidos de oposición que han amagado con promover la anulación de los comicios del 2 de junio. Aglutinadas en el ANIE, Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, dichas organizaciones fueron autorizadas por el Tribunal Electoral, cuando lo encabezaba el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, para ser observadoras electorales y así, entre comillas, coadyuvar en el proceso de calificación. Entre estas asociaciones destacan la Coparmex Nacional, presuntamente implicada en la propaganda negra contra la 4T, contra López Obrador y contra Sheinbaum, también Causa en Común y Más Ciudadanía, que han litigado contra obras y políticas públicas del gobierno en asociación con organizaciones ligadas al empresario Claudio X González, Borde Jurídico, Instituto de Estudios para la Transición Democrática y Acción Ciudadana frente a la Pobreza, que incluso promovieron las marchas rosas, plataforma de campaña de la candidata del PAN y del PRI, Xóchitl Gálvez. Pues es parte de esta información que le tenemos el día de hoy. Y por si faltara algo, pues resulta que estas mismas organizaciones aglutinadas en este llamado acuerdo, pues el día de hoy han emitido un documento en el que en efecto están reproduciendo esta narrativa, cuestionando la capacidad del INE para garantizar las propias elecciones y también señalando que estarán, entre comillas, atentas a las irregularidades que consideran estarán interponiéndose después de la propia jornada electoral. En efecto, el día de hoy, temprano, por la mañana, este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral publicó y anunció la presentación de su cuarto informe de monitoreo de la integridad de las elecciones 2024, donde reproducen lo que acabamos nosotros ahorita de leer en consonancia con los propios discursos de quienes desde la derecha dicen que se deberían de anular las elecciones. Así que podríamos nosotros esperar que que después del propio proceso electoral, este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral con las organizaciones que lo integran, pues esté tratando de generar algún tipo de judicialización del propio proceso electoral. Pero sigamos con esta investigación. Decíamos que nos está presentando el día de hoy Nancy Flores. Le invitamos a que consulte los detalles de esta misma investigación ahí en www.contralinea.com.mx. El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral se perfila cada vez más como uno de los instrumentos que podrían utilizar los partidos de oposición PRI y PAN para promover la anulación de los comicios presidenciales del próximo 2 de junio. Aunque el 10 de octubre de 2023 se presentó como un supuesto ejercicio democrático, en realidad dejó la observación electoral en manos de una mayoría de asociaciones civiles opositoras al gobierno de López Obrador, incluso promotoras de la guerra sucia mediática contra el llamado humanismo mexicano.
Se trata de la Coparmex Nacional, Coparmex Ciudad de México, Acción Ciudadana frente a la Pobreza, Borde Jurídico, Causa en Común, Más Ciudadanía, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, CCI, Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, Fuerza Política Feminista Todas México, fuerzamigrante.org, Táctica Ciudadana, Red Ibero DS, Transversal Incidencia Estratégica en Políticas Públicas, Incide Social, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, México en Números e Investigación a Social y Política, Práctica Laboratorio para la Democracia, IDECO, Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad, Tendiendo Puentes, Manos Unidas por la Justicia, Orga, Observatorio Regional de Gobernanza y Políticas Públicas, Laboratorio Electoral, AIDH, Academia Interamericana de Derechos Humanos, Mujeres en Plural, Contacto Humano, Voto Informado, Tlachi Vértice Hidalguense, OLIN, Jóvenes en Movimiento, Fundación Murrieta, Fundación México Sustentable, Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, Colectiva 50+1. Son parte de estas organizaciones que integran esto que le llamábamos el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, y son a las que les abrió la puerta precisamente el Tribunal Electoral cuando se encontraba encabezado por Reyes Rodríguez Mondragón. Estas organizaciones firmaron el acuerdo el 10 de octubre de 2023, cuando este personaje calderonista, Reyes Rodríguez Mondragón, aún era magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto les ha permitido presentar 3 informes donde ponen en entredicho la solidez del Instituto Nacional Electoral para garantizar un proceso electoral presidencial transparente y confiable. Y se espera que este 31 de mayo, decíamos, presenten su cuarto reporte. Ya lo anunciaron, ya les comentábamos nosotros que en efecto viene reproduciendo esta misma narrativa, donde manifestarán, han dicho, los riesgos que observan de cara a la elección del 2 de junio. En sus 3 informes anteriores, estas asociaciones civiles han impulsado la misma narrativa de los partidos de oposición de derecha de que el presidente de la República está propiciando una supuesta elección de Estado, argumento con el que el PRI y el PAN han estado amagando para advertir que podría solicitar la nulidad de los comicios. Ejemplo de ello es que en su tercer informe, este ANIE acusó que se han registrado más de 300 denuncias contra el presidente de la República por lo que ellos han dicho interferencia indebida en las elecciones de 2024, supuestamente relacionadas con declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas. Por ello, exhortó a respetar la neutralidad y la equidad para mantener la integridad de la elección. No obstante, en sus, entre comillas, pruebas, incluyó casos como el que deliberadamente se armó en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, donde las palabras del primer mandatario fueron tergiversadas para imputarle una infracción por violencia política de género contra la candidata Xóchitl Gálvez por cosas que en realidad nunca dijo. Esa lista que prepara este acuerdo, el ANIE, se empata a su vez con la propuesta que presentó la magistrada electoral Janine Otálora, cercana precisamente al propio Rodríguez Mondragón, para que se creara un cuaderno auxiliar para la calificación de las elecciones, donde quedaran asentadas las supuestas infracciones del titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto, habría que señalarlo también, fue rechazado en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las tensiones, en ese sentido, llegaron a tal punto que el 13 de marzo pasado, el presidente López Obrador acusó al Poder Judicial de la Federación de estar amagando con impulsar un golpe de Estado técnico al crear esa lista de supuestas infracciones que le iban a atribuir por ejercer su libertad de expresión en las conferencias de prensa matutinas. Tenemos precisamente para entender qué es este acuerdo las palabras del entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, donde dice que 3 décadas lleva el respaldo al INE y al Tribunal Electoral y se refiere a una polarización tóxica. Igual,
recuperando la propia narrativa de la oposición de derecha en este país. Tenemos estas palabras de Reyes Rodríguez Mondragón para contextualizar esta información. Un elemento crucial fue la ciudadanización de los órganos electorales, que incorporó la participación imparcial, profesional e independiente de ciudadanas y ciudadanos en la organización de los comicios. Estas fueron las raíces que alimentaron la confianza de la sociedad en los procesos electorales. A lo largo de 3 décadas, la confianza pública se ha expresado en el respaldo a la autonomía del INE, de los institutos electorales estatales y a la independencia e imparcialidad del Tribunal Electoral. Ahora, de cara al proceso electoral, es imperativo estrechar los lazos entre las autoridades electorales y la sociedad civil. Unidos fortaleceremos la confianza y la calidad de las elecciones. En democracia, la confianza es esencial para la construcción de la paz, para reivindicar la política y la estabilidad social. La confianza es el tejido que da legitimación a nuestras leyes electorales y fortalece el compromiso ético de acatarlas. Sin embargo, la confianza no es algo dado y estático. Se construye con el tiempo, a través de las experiencias y la interacción dinámica entre sociedad, partidos políticos e instituciones electorales. El desafío de mantener la confianza en nuestra democracia es una responsabilidad compartida. Para la ciudadanía, la confianza es el elemento central de la cooperación social y es la base de la participación cívica y política. Para las instituciones, la confianza pública es un mandato para actuar de forma imparcial e independiente, a fin de reducir la incertidumbre y garantizar la transmisión pacífica del poder público. Para refrendar la confianza de la sociedad es necesario abrir nuestro desempeño a su evaluación y tejer espacios de diálogo sobre nuestros objetivos compartidos. Entendemos que la confianza se forja con el tiempo, pero también sabemos que cada acción concreta que tomemos la alienta o por el contrario la desvanece. De cara al proceso electoral, a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros, nos corresponde hacer frente a sus desafíos. Cito algunos: la polarización tóxica que agrava las divisiones dentro de la sociedad y obstaculiza la construcción de acuerdos políticos. La persistencia de malas prácticas que erosionan la confianza en la democracia y las barreras que dificultan el acceso universal e igualitario a la justicia, a la toma de decisiones públicas y a la representación plural e incluyente. Para ello, ante cualquier cuestionamiento, más diálogo entre instituciones y sociedad. Ante cualquier sospecha, más transparencia y apertura. El acuerdo por la integridad electoral, impulsado por la sociedad civil, representa un hito en nuestro compromiso común por construir un sistema de elecciones más robusto. Se trata de 10 directrices para el desarrollo pacífico, legal y ético del proceso electoral. Es una guía que nos compromete a cumplir con estándares nacionales e internacionales de elecciones democráticas. Se trata de proteger y fortalecer la integridad electoral para lograr que la ciudadanía goce de igualdad de oportunidades para votar y ser elegidos, para que los procesos electorales generen confianza en el sistema político y en las instituciones y procesos de la democracia, para que los gobiernos electos tengan una base sólida de legitimidad y para que la estabilidad política y la paz sean el sello distintivo de los procesos comiciales. Esta es una labor que requiere de la cooperación de todas y todos, instituciones públicas, instituciones privadas, actores políticos, sociedad civil y universidades. Para elevar la exigencia a las instituciones y a los actores políticos en este proceso electoral, las organizaciones impulsoras del acuerdo han creado una red nacional de monitoreo que supervisará y medirá el cumplimiento de estas directrices. El monitoreo arrojará informes periódicos con evidencia que permita evaluar de manera objetiva el desarrollo del proceso desde los estándares de integridad electoral.
La Red Nacional de Sociedad Civil estará acompañada además de un consejo técnico y aquí están presentes algunos de sus integrantes. Muchas gracias por su participación, doctora Joy Langston, María del Carmen Alanís, Carolina Gilas y Mauricio Merino. Precisamente ya estas palabras de Reyes Rodríguez Mondragón, donde estaban presentando lo que sería este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Este acuerdo con su plan de monitoreo ciudadano, le llaman monitoreo ciudadano, aunque en realidad de manera mayoritaria está integrado por organizaciones vinculadas al PAN, al PRI y también vinculadas a organizaciones empresariales, grupos de presión como los de Claudio X González. También tenemos las propias palabras de Luis Fernando Fernández, secretario de este acuerdo e integrante de Práctica Laboratorio para la Democracia, donde habla sobre el papel que tendrían estas, por lo menos en la formalidad, estas organizaciones no gubernamentales. Me gustaría saludar primero a las organizaciones, sobre todo las que se suman de las entidades federativas, pero también a las organizaciones que han formado parte del origen de la convocatoria. Somos 26 organizaciones quienes arrancamos el proceso de la convocatoria, quienes asumimos el reto para dar vida poco a poco a este acuerdo y que no se quedara solamente como un acuerdo de firmas de voluntades que sucederá hoy con muchas y muchos de ustedes, con autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, sino que pudiéramos traducir eso en instrumentos de monitoreo, en metodologías de observación y sobre todo en exigencia que haremos tanto a las instituciones electorales como a los actores políticos del país. Me gustaría saludar también al rector José Antonio de los Reyes, por abrir la UAM para albergar este evento y el encuentro. Que se sumen las universidades del país ha sido fundamental y que sea la Universidad Autónoma Metropolitana nos honra muchísimo y lo agradecemos también desde las organizaciones de la sociedad civil. A los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales electorales, también a los consejeros y consejeras del INE que hoy se suman a este acuerdo y así como los 32 OPLES. En realidad creo que no se había visto una convocatoria desde sociedad civil o en conjunto con sociedad civil tan grande para poder firmar un acuerdo de esta naturaleza y sobre todo para dar vida a lo que les vamos a presentar en unos momentos. Me gustaría agregar un agradecimiento muy sentido al magistrado presidente Reyes por el compromiso con este acuerdo, por colaborar y poner a disposición incluso al equipo de trabajo y agradecerle muchísimo al equipo, a María Rivera, a Diego Forcada, a Irma y a todo el equipo de la presidencia del tribunal, que sepan que han sido muy solidarios porque la capacidad de sociedad civil de estas 26 organizaciones, lo que entendemos es que tenemos que trabajar de la mano con las instituciones y con las autoridades y creo que trabajar de la mano significa compartir roles, compartir responsabilidades, compartir invitaciones, compartir posibilidades de reuniones, es tiempo y esfuerzo invertido y sí me parece muy importante que sepan que ese esfuerzo se ha habido materializado y ha sumado mucho para que podamos hacer estos espacios posibles. Sumo una cosa en particular, no es un esfuerzo de una institución, no es un esfuerzo de una organización de la sociedad civil, no es un esfuerzo de una universidad autónoma. Sí es un reflejo de un esfuerzo conjunto de todas las personas que estamos involucradas en este espacio y que arrancamos la convocatoria del día de hoy. Sobre todo, gracias por esa apertura. Pues vaya que prepararon con antelación un escenario que en realidad están tratando de construir, decíamos, con rumbo a esta jornada electoral, más allá incluso de los propios resultados, los intentos por judicializar después la propia jornada electoral. De hecho, en este momento Luis Fernando Fernández, decíamos, secretario de este acuerdo e integrante de Práctica Laboratorio para la Democracia, habla acerca de en qué consiste este acuerdo. ¿Qué es el Acuerdo Nacional por la Integridad? Ya escucharon un par de exposiciones, ya escuchamos cuál es el sentido que está detrás de firmar un acuerdo de esta naturaleza, pero me gustaría ser muy concreto en lo que es el acuerdo. Es un conjunto de compromisos sociales y cívicos
que asumen autoridades electorales, que asumen actores políticos y organizaciones de la sociedad civil para regirnos con los más altos estándares de integridad electoral a lo largo del proceso electoral de este año. Básicamente es un código de conducta reconocido por todos los actores políticos e institucionales para proteger la honestidad y la viabilidad de este proceso electoral. De eso se trata. Los 10 puntos que integran este acuerdo están: respetar las leyes en materia electoral, así como los principios democráticos que en ellas se establecen; contribuir a la celebración de procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes; lograr canalizar y procesar las diferencias a través de los cauces institucionales que existen y que tienen como la principal tarea resolver conflictos y defender derechos político-electorales; respetar y tutelar el voto como principio bajo el cual la voluntad de la ciudadanía se expresa en las urnas; propiciar y garantizar reglas y esquemas equitativos para la competencia a fin de asegurar la igualdad de condiciones entre los contendientes. Voy a terminar de leer los otros 5 puntos con la idea de que quede claro que este es el corazón del acuerdo, y después vamos a explicar cómo viene la metodología para hacer esto posible. El 6º punto es abstenerse de realizar cualquier acto que afecte las condiciones de libertad bajo las cuales la ciudadanía forma sus preferencias y toma decisiones para votar. El 7º es mostrar plena disposición al escrutinio público. Ya lo dijo la consejera Dania, es muy relevante que se basen en los principios de transparencia y máxima publicidad y que podamos desde las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general acceder a la información que necesitamos, no solo para exigir el cumplimiento y respeto de los derechos, sino para garantizar las preferencias electorales y la equidad en la contienda. Promover el pleno ejercicio de derechos políticos electorales con los más altos estándares de derechos humanos. Detectar, mitigar todo tipo de violencia durante los procesos electorales, fomentando la cooperación de largo plazo entre todos los órdenes de gobierno, instituciones y ciudadanía y redes globales de observación. Del mismo modo, poder actuar con la debida diligencia cuando identifiquemos esos actos de violencia. Esta es una preocupación generalizada para el proceso electoral, como todas y todos ustedes lo saben. Finalmente, respetar y cumplir y hacer cumplir las determinaciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Sabemos que la democracia también se evalúa y se mide por quienes reconocen la derrota a través de las urnas y quienes reconocen en los árbitros electorales las decisiones finales sobre los procesos electorales y la integración de las distintas posiciones que se jugarán en el 2024. ¿Cuáles son los objetivos del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral? Son 3. Queremos identificar y señalar las faltas de integridad electoral durante todo el proceso para lograr disuadir conductas antiéticas que pongan en riesgo la probabilidad de que se materialicen derechos político-electorales, en específico el más reconocido de todos, el voto. El segundo objetivo es reconocer y destacar los esfuerzos realizados por actores políticos y las instituciones que contribuyen a la promoción de la integridad electoral y que fortalecen nuestro sistema democrático. El tercer objetivo es proporcionar recomendaciones para mejorar las normas e instituciones con el objetivo de promover y fortalecer la integridad electoral en beneficio del sistema. Lo que queremos es, a través de los informes y el monitoreo que vamos a realizar en el país, es que sirva para que eventualmente se conviertan en recomendaciones para mejorar nuestro sistema democrático. Y precisamente ahí, en esta presentación de este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, pues encontró también la consejera Dania Rabel, quien pues dio la bienvenida precisamente a este acuerdo y a lo que significará según lo que ellos consideran o justifican para la próxima jornada electoral. Agradezco profundamente al maestro Reyes Rodríguez Mondragón
que nos haya hecho partícipes al Instituto Nacional Electoral de la firma de este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Y quizá lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de un Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral es ¿por qué se tiene que suscribir? ¿Acaso no de por sí todos los partidos políticos tienen que observar las leyes y no estamos nosotros también para su cumplimiento? Y yo diría varias cosas al respecto. Primero, es indispensable, y aquí ya se ha dicho, que para que exista una democracia debe de haber elecciones libres, periódicas y justas. Pero a veces se nos pasa por alto que hay otros elementos también que son muy importantes y sin los cuales no puede existir la democracia, que son el Estado de Derecho y los derechos humanos. Para que exista una democracia se requiere de demócratas y para que haya demócratas se requiere el respeto irrestricto al Estado de Derecho. A mí me parece que algo que lesiona profundamente nuestro sistema y que desgraciadamente lo hemos visto de manera más evidente en los últimos años, tiene que ver con el hecho de no respetar el Estado de Derecho. Sabemos que las leyes están ahí, sabemos que se tienen que cumplir, pero a veces no se observan. Sabemos que existen sentencias que son obligatorias, son vinculantes las sentencias que se emiten desde el ámbito jurisdiccional, pero a veces no se quieren cumplir. Y creo que es importante también que tengamos este tipo de acuerdos precisamente para eso, para recordar que la subsistencia de la democracia depende en buena medida de que todos y todas tengamos un comportamiento demócrata. Ese es un recordatorio, este acuerdo, de que tenemos que ser así. Otra cuestión relevante de este acuerdo es el hecho de hacer énfasis en la transparencia, en que fluya la información. Hemos visto que desgraciadamente hay muchísima difusión de información falsa, pero además esto se exacerba cuando hay procesos electorales. Esta información falsa y su difusión siempre es malintencionada y busca manipular a la ciudadanía. Cuando estamos hablando de un proceso electoral, generalmente se hablan cosas que están apartadas de la realidad de las personas que aspiran a un cargo público. El daño que se puede generar con esta difusión de información falsa puede ser irreparable e irreversible. Desde esa perspectiva tenemos que tomar medidas, sí, las formales, por ejemplo, dictar medidas cautelares para poder frenar esta difusión de información falsa, pero también otro tipo de medidas más operativas y que tiene que ver con el hecho de que podamos brindarle a la información cierta y veraz y oportuna a la ciudadanía para que no caiga en esta información falsa. Es nuestra responsabilidad darles estos elementos para que puedan emitir un voto informado y para que estén exentos y exentas de cualquier tipo de manipulación. Otra de las cuestiones que se destacan también de este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral es el hecho de hacer énfasis en el escrutinio público, la transparencia y la máxima publicidad. No podemos exigir a la ciudadanía que confíe en las instituciones si no actuamos de puertas abiertas. La única forma de disipar cualquier suspicacia en nuestra actuación es actuando con transparencia, mostrándole a la ciudadanía todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Solamente así podemos generar confianza. Y hablar de máxima publicidad implica que ante la duda de si una información es pública o no, se tiene que optar por la publicidad. Pero vayamos también al propio detalle de quiénes son estos integrantes, pues que son realmente cuestionables de este acuerdo. Este ANIE se organiza mediante una secretaría técnica a cargo, como ya lo decíamos, de Luis Fernando Fernández, de esta organización Práctica Laboratorio por la Democracia y aliado del Consejo Nacional de Litigio Estratégico y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organizaciones fundadas por el empresario Claudio X González Guajardo. Además, cuenta con un consejo técnico en materia electoral integrado por 4 expertos que tampoco simpatizan con el actual gobierno ni con su proyecto de nación. Y no es de que estemos esperando que también a su vez simpaticen, sino que muestren una conducta en realidad pues democrática y que no estén propensos a cargar los propios dados en una elección. Se trata de la politóloga Carolina Gilas,
quien el 5 de diciembre de 2023 declaró a la revista Proceso que López Obrador ha causado un retroceso de 3 décadas a México, al debilitar, dice ella, los contrapesos como el Poder Judicial, el INE, el INAI. Ella es coordinadora de estos informes del acuerdo. También está la doctora Joy Langston, quien durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 29 de noviembre pasado, señaló que, de manera textual, con un gobierno unificado, el presidente puede hacer lo que le pegue la gana, y eso es muy problemático en la democracia porque da mayor énfasis en el presidente. Es difícil que en el presidencialismo se entienda el por qué el Ejecutivo hace lo que hace debido a la poca información que brinda. Solamente habría que señalarle a la doctora Joy Langston que precisamente eso fue lo que estuvo ocurriendo precisamente antes de 2018, todos los poderes de acuerdo, todos del mismo grupo político o del mismo sector político pripanista ocupando y dominando los 3 poderes de la Unión. También se encuentra ahí el sociólogo Nicolás Loza Otero Cruz, quien en una entrevista con La Jornada en noviembre de 2020 señaló que para López Obrador el neoliberalismo tiene un peso primordialmente discursivo. Dijo, es un gran muñeco de paja que lo mismo es responsable de la migración de los trabajadores mexicanos a Estados Unidos que de la violencia contra las mujeres, de la pobreza, de la desigualdad, de cualquier mal pasado, presente, incluso futuro, dijo este sociólogo Nicolás Loza Otero Cruz. También podemos destacar a Mauricio Merino Huerta, quien el 22 de junio de 2020 escribía en el diario El Universal: el presidente López Obrador tiene razón en que ya es urgente esa definición política, con él o contra él. Yo opto inequívocamente por la rebeldía, pues es imposible estar de acuerdo con el desmantelamiento de las instituciones dedicadas a salvaguardar los derechos de las minorías, con el manido pretexto de la austeridad. No es posible hacer la vista gorda ante el silencio rotundo y desalmado que ha merecido la muy urgente petición de establecer un ingreso vital para quienes están quedando sin trabajo, como secuela del confinamiento, solo porque esa propuesta no surgió del Palacio Nacional. Pues es parte de lo que decía Mauricio Merino Huerta, diciendo que él de manera clara se decanta contra el presidente López Obrador y es de los que van a calificar, según desde el ANIE, este proceso electoral. Otro dato relevante es el de los integrantes del equipo redactor de los informes que coordina la politóloga Carolina Gilas. Y es que en este figura, por ejemplo, la abogada Mariana Calderón Aramburu, quien se ostenta como directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, la organización de Claudio X que ha litigado en contra de políticas del gobierno. Además de ella, participan Arturo Espinosa Silis, director de la organización Laboratorio Electoral, y quien el pasado 29 de mayo escribió en su red social de X: concluyen las campañas algunas reflexiones. 1. El principal saldo de las campañas son 36 precandidaturas asesinadas. Cifras alarmantes. 2. El principal uso de las encuestas es propagandístico. 3. A nuestra clase política le cuesta mucho trabajo el debate. No saben contrastar. 4. Las campañas deben hacerse en tierra, en los medios de comunicación y en las redes. Los 3 son importantes. 5. A la ciudadanía sí le interesan las elecciones, pero nuestra clase política no está a la altura. 6. Hay algunos cuadros jóvenes que tienen futuro en la política y son interesantes. Y pone como ejemplo a Taboada y a Colosio. El presidente no entiende de límites ni de respeto a la ley, hizo lo que quiso todo el proceso electoral, es lo que dice este personaje, Arturo Espinosa Silis. Y dice, las elecciones locales pesan y no todo está dicho. Habrá mucha más competencia de lo que se esperaba. 9. Los procesos de selección de candidaturas son una simulación. Lo importante son los acuerdos políticos. 10. Los partidos no entienden que no entienden. Tampoco saben acercarse a las juventudes. Pues es parte de lo que ha señalado y advirtió que las impugnaciones estarán a la orden del día y sin duda los tribunales tendrán un reto interesante en muchos casos, que es precisamente la labor, todo indica, de este acuerdo, de los integrantes de este acuerdo, pues el proporcionar material precisamente para que haya una serie de impugnaciones. También el doctor en Derecho Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, colaborador de la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, y quien el pasado 14 de marzo declaró a MBS que el presidente López Obrador podría estar preparando un autogolpe de Estado.
Además, forma parte de la campaña La Corte no se toca. A inicios de 2023 se pronunció contra la permanencia de la ministra Yasmín Esquivel en el máximo tribunal y en ese mismo año rechazó las reformas impulsadas por la 4T en el ámbito electoral que se conocieron como el Plan B. Pues sí, son estos personajes precisamente los que dicen que coadyuvarán con las autoridades para calificar la elección en curso y que, pues estamos viendo, en realidad tienen su propia agenda política acorde con la oposición de derecha de este país. En la elaboración de los informes del ANIE también participa su cercano colaborador, el abogado José Fernando González Aceves, quien entre otras cosas se manifestó en la Red X contra la llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la hoy ministra Lenia Batres, a la que llamó una infiltrada más. Es que para ellos eso es el poder judicial. Consideran que es de su patrimonio, su feudo, su propiedad, y quienes no se someten a ellos son infiltrados. Es lo que prácticamente nos dice con esta declaración José Fernando González Aceves. Otra figura que está ahí como autora es Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas y quien ha chocado con la actual administración federal por formar parte de la campaña El INAI no se toca. Pero no solo defiende al Instituto Nacional de la Transparencia, a pesar, dicho esto, de todos los actos de corrupción que se han demostrado en ese organismo autónomo, sino que también en febrero de 2022 se pronunció en contra de la fusión o desaparición que propuso López Obrador de otros organismos con duplicidad de funciones. Al respecto, Morales declaró al diario El Economista que se trataba de un intento de concentración de poder, pues al reubicar esas instancias a secretarías de Estado quedarían bajo la autoridad de los titulares que solo rinden cuentas al presidente AMLO. A esa lista de quienes redactan los informes del ANIE también figura Rodrigo Morales Manzanares, ex consejero del entonces IFE, Instituto Federal Electoral, entre 2003 y 2008, periodo en el que aconteció el fraude electoral de 2006 contra el presidente López Obrador, por el que se impuso en la presidencia a Felipe Calderón Hinojosa. A este dato se suma el hecho de que Morales Manzanares aceptó en junio de 2023 formar parte del comité organizador del proceso para la selección de candidata del PRIAN a la presidencia de la República y que supuestamente sería apartidista. Él, junto con otros personajes, fue presentado por el propio líder del PAN y apenas el 28 de mayo pasado llamó a votar masivamente en un artículo publicado por Animal Político en el que escribió, por ejemplo, no tengo la impresión de que la elección esté definida. Hay muchos factores que pueden alterar los pronósticos y además son muchos los cargos que estarán en juego el próximo domingo. La actualización del mapa político, espero, deberá recrear de manera más nítida la pluralidad política de nuestra sociedad. También en consonancia con el discurso de los partidos de oposición y de las campañas de propaganda negra, agregó en ese escrito: el proceso electoral que está por culminar sin duda nos deja una muy nutrida agenda de temas por resolver. La cercanía de la delincuencia organizada con las urnas es una realidad inadmisible, pues es parte, decíamos, de estos grupos que supuestamente estarán calificando la jornada electoral del próximo 2 de junio y que vemos pues totalmente vinculados al PRI, al PAN y a organizaciones, grupos de presión como las de Claudio X González. Todo